Tardes amigos, aquí estamos con un nuevo directo más. Hoy para hablar con un autor con el que tenía muchas ganas de hablar. Un autor que, pues no sé cómo lo hace el muchacho, que cada novela que saca, pues prácticamente significa premio que se lleva a la saca. Hoy voy a hablar con José Zoilo, autor de Los de Mano, la novela de la que vamos a hablar hoy, con José Zoilo. Y también es autor de La Frontera de Piedra, que me ha llegado esta mañana y que como me ha llegado esta mañana no me ha dado tiempo de leerla, así que próximamente volveré a tener un directo con José Zoilo para hablar de La Frontera de Piedra. Ya veo que José Zoilo ya se ha unido, le voy a enviar la invitación. A ver, Ahí. por aquí. Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas, pues aquí dispuesto a hablar contigo un rato de los demás. Igualmente, espérate a ver si soy yo que tengo problemas de conexión. ¿Me oyes bien? Sí. Sí, ahora te oigo bien, te escucho bien. Vale, vale. Perfecto. Pues oye, encantado, encantado de saludarte. Lo mismo digo, antes que nada, pues, comentar que cuando viniste a Cartagena, lo de la Semana de la Novela Histórica, quise conocerte en persona, pero no pude porque coincidió con la boda de mi hermano que se casó el mismo día. Ya te escuché, yo te eché de menos, te eché de menos. Dije, qué raro que no, que justo ir a Cartagena y no verte. Se me hizo raro, pero bueno, había una buena excusa por la que no ir. Para todo. Bueno, pues si quieres empezamos ya. Venga, vamos, yo me pongo aquí que por aquí tengo bastante buena cobertura y empezamos, venga. Bueno, como es la primera vez que estás invitado aquí a los directos de Superlector Alfa, pues sería alguien que todavía no te conozca. ¿Quién es José Zoilo? Bueno, José Zoilo es un escritor de novela histórica que lleva poquitos años publicando, realmente llevo desde 2019, pero que tengo ya 6 novelas y que además de escritor soy un lector fanático de este género desde muy jovencito. Y ahora tengo la fortuna de que aparte de leer, pues también escribo y bueno, doble felicidad. Mm, Bueno, por eso ya has escrito varias novelas y cuando decides ponerte a escribir la novela en cuestión, ¿en qué piensas? ¿En los lectores o en lo que te gustaría a ti leer? Yo la verdad que pienso en mí a la hora de escribir, pienso en lo que a mí me gustaría como lector tener entre las manos, ¿no? Fue lo que me propuse cuando escribí mi primera novela y tengo la suerte de que lo que he podido hacer es la siguiente, ¿no? Siempre desde mi punto de vista, las épocas que a mí me han fascinado siempre, las tramas que a mí me chiflan, por así decírtelo, a la hora de leer. Y bueno, la verdad que las 6 novelas que he sacado, pues las he sacado todas con la misma idea. Mm, y luego también bueno, no sé cómo decirlo, el cachondeo o la broma que tenemos los lectores contigo, porque tiene la suerte de que cada novela que sacas, pues casi seguro o casi siempre te llevas un premio. ¿Cómo lo haces? O no se puede decir eso. Hay muchos compañeros que me lo han preguntado últimamente, que les dé el secreto, ¿no? Pero la verdad que lo siento mucho, pero no puedo decírselo. Tengo un compañero por ahí justo que me lo ha dicho que es un encanto y la verdad que no sé explicarlo, no sé. Yo creo que, bueno, como todos los que escribimos novela histórica o cualquier otro género, yo entiendo que lo que queremos es crear una historia que al final a nosotros nos apasione, no a la hora de escribir, sino a la hora de leer, ¿no?
Y puede que ese sea mi secreto, ¿no? Que lo que escribo es lo que a mí me encantaría leer. Mira, Alberto Caliani ya deja un Ahí comentario de que está, ese canario es chulo. un un fenómeno y un compañero tremendo. Que también aprovecho que muy pronto también me leeré su nueva novela, que la tengo por aquí también. Bien, pues disfrutará seguro. Pues ya, pues ya vamos a entrar en la materia de Lord de Mano. ¿Cómo nace la idea principal de Lord de Mano? ¿O cómo surgió la idea de contar esta historia? Mira, la idea surgió en un viaje, porque yo generalmente para escribir también viajo a los escenarios, ¿no? Pero esta fue un poquito diferente porque todavía no había pensado en escribir sobre vikingos y estaba en un viaje en la Bretaña francesa y justo encontramos un campamento vikingo que quedaba por encima del agua, no se sumergía cuando la marea estaba baja, ¿no? Y entonces, pues la verdad que lo vi, me gustó, justo estaba empezando a escribir mi primera novela, estaba con Artax y la trilogía, y siempre digo que me vino un poco arriba y dije, oye, pues igual un día escribo de vikingos, ¿no? Y la casualidad es que luego, pasados los años, empecé a investigar, vi que justo la primera incursión vikinga que cayó sobre la península ibérica en el 844, salió justamente de esa costa de la Armórica de la época, ¿no? De la Bretaña francesa. Y claro, entonces ahí ya yo vi ya una conexión tremenda y a partir de ahí dije, bueno, pues vamos a escribir sobre los vikingos, tengo una historia, tengo un escenario que a mí me encanta, que es la Hispania alto medieval, y a por ello que me fui, pero vino de un viaje. Y para la gente que, porque sea, todavía no ha leído Lord de Mano, ¿con qué se van a encontrar? Bueno, Lord de Mano es la historia de un vikingo, un joven vikingo, un joven y noble vikingo, que como todos sus compatriotas quiere que los escaldos hablen sobre sus hazañas en los fríos días de invierno, ¿no? Y así se embarca en una de las más grandiosas aventuras que en su época podían imaginar, que era llegar pues hasta un territorio donde las riquezas eran incontables, que era el Andaluz, ¿no? El gran faro del occidente europeo en esa época, ¿no? Un vikingo que con ese objetivo parte de su casa, pero realmente lo que se encuentra es todo lo contrario, ¿no? Es un personaje que queda cautivo de sus enemigos y durante pues, mucho tiempo vive en una tierra hostil y extraña para él, ¿no? Y ahí pues narro lo que a mí siempre me ha gustado, poner a personajes de distintas culturas en un mismo territorio y ver cómo reaccionan, ¿no? Y es una historia de aventuras, es una novela histórica, pero es una historia de aventuras, que es lo que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Una historia de superación también, en la que este personaje pues tendrá que superar todos los obstáculos que le ponga el destino hasta ver si consigue cuál era su objetivo final. Y, y siempre he tenido una inquietud por conocer más a fondo a los vikingos, porque reconozco que desde que tengo uso de razón, tanto los vikingos como los romanos y como los cartagineses, pues son los tres pueblos así históricos que más me llaman la atención, pero en realidad, ¿cómo eran los vikingos? ¿Eran tan feroces como en algunas películas y demás no han querido hacer ver, o eran más bien distintos, o no tan feroces, o cómo eran Lo en eran, realidad? lo eran. Lo que pasa es que siempre hay que, bueno, como en todos los pueblos hay que diferenciar, ¿no? Vikingo es el término que se acuñó hace relativamente poco, ¿no? Para definir a aquellos saqueadores nórdicos que abandonaban su tierra en busca de pillaje, ¿no? Entonces, pues realmente estamos hablando de pueblos nórdicos, ¿no? La gran mayoría de estos pueblos nórdicos se quedaban en su tierra. Eran ganaderos, eran agricultores, eran comerciantes también, ¿no? Pero luego había pues una parte de ellos, que eran los que se hacían a la mar en busca de riquezas, ¿no? Y esos son los que hemos conocido siempre como vikingos, ¿no? Pero, a ver, probablemente no eran ni más ni menos salvajes que cualquier otra cultura, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que todo lo que ha sido el folclore de la época medieval, de esa Europa incipiente del siglo IX, el siglo X, con las abadías, los conventos, esos grandes paganos que llegan desde el norte, ¿no? Porque los primeros vikingos
que conocemos son paganos y atentan contra los hombres de Cristo, ¿no? Y eso hace que, bueno, que tengamos una imagen de ellos cruel y salvaje como pocos. Mm. Y ahora ha llegado el momento de hablar del protagonista. No, lo he pronunciado de alguna manera que no sé si es la correcta. Hablemos de Rolf. Rolf. Así, De Rolf. porque el apellido es un tanto complicado de pronunciar. ¿Quién es Rolf? Sí, Rolf Ragnarsson, decías tú, Rolf Ragnarsson es el hijo de Ragnar Mandíbula de Oso, ¿no? Y es un joven que emigra desde su Noruega natal a Irlanda. Estamos en un momento donde los vikingos, a principios del siglo IX, el segundo cuarto del siglo IX, es cuando todos estos pueblos nórdicos empiezan a expandirse, en principio por el norte de Europa, ¿no? Primero por lo que era la antigua isla de la Britania romana, el norte de Francia, ¿no? De la Francia actual, y también llegan a Irlanda, ¿no? Sobre todo noruegos. Mientras los daneses llegan a Britania, los noruegos llegan a Irlanda, ¿no? Y ahí empiezan a sentarse, pues, diferentes clanes, eh, y uno de ellos es el del padre de Rolf, ¿no? Ragnar Mandíbula de Oso, que lleva a su pueblo en busca de nuevas tierras, de unas tierras más fértiles, unas tierras con menos problemas climáticos, ¿vale? Como otros tantos, y se establece allí en adelante en un pueblo que es el actual Wexford irlandés, que en ese entonces se llamaba Biesafort, que es el nombre que le daban los noruegos, los vikingos noruegos. Y bueno, Rolf de esa manera crece en una Irlanda que en ese entonces está pues permanentemente en guerra, ¿no? Los vikingos contra los indígenas, la población autóctona que son los celtas irlandeses que además son cristianos, son unos cristianos fervorosos, ¿no? Y bueno, durante un tiempo, hasta que es ya un joven de unos 20 años, pues Rolf vive en esa isla Esmeralda, como le llama él, ¿no? Porque es una isla permanentemente verde en comparación pues con su Noruega natal. Y, mm, y tiene algo de. ¿Rolf tiene algo de José Zoilo o soy totalmente distinto? No, no tiene. Solo, bueno, tiene una cosa mía, y es que yo adoro el mar también. Como buen canario, adoro el mar y tengo que ver el mar siempre, ¿no? Si no lo veo, realmente tengo una sensación de desasosiego tremenda. Y en eso sí nos parecemos, ¿no? Realmente Rolf y yo no tenemos nada más. Rolf es un personaje duro, pero a la vez también tierno cuando la situación lo requiere, ¿no? Es ese tipo de personaje que a mí me gusta recrear, igual que me gustó recrear a Atax en su momento. Rolf era todo lo que yo había pensado que un vikingo tenía que tener. Y ahora, hablando un poquito más de los personajes en general, a la hora de crearlos, ¿cómo es tu método de creación de personajes? Mira, yo cuando estoy documentándome la novela empiezo un poco a detallar cuáles van a ser los personajes principales de la misma, ¿no? Generalmente no son todos, porque luego a medida que vas escribiendo hay algún personaje que va surgiendo y de repente te pide un papel mucho más importante de lo que tú podías creer, ¿no? Yo en este caso, cuando empecé la novela, tenía claro a la familia de Rolf, a su padre, a Ragnar, a su hermana a Yora, a su hermano, como no, a Egil, a su madre también, a quienes eran sus vecinos en el pueblo, que tienen una pequeña parte de protagonismo, y luego me fui a los personajes que entendía podían ser relevantes en la península ibérica, personajes cristianos, personajes musulmanes, y ahí hubo un personaje con el que no contaba en un principio, que es Aurea, la mujer navarra que encuentra a Rolf en su periplo, y es ese ejemplo de personajes con los que uno no cuenta de primeras y luego de repente adquieren un protagonismo tremendo y la novela sin ellos sería imposible, ¿no? Y bueno, yo trato de definir cada uno, siempre hablo que los narradores, los novelistas, tenemos que tener una parte de psicólogo, porque tenemos que ponernos en la piel de cada uno de los personajes, ¿no? Tenemos que definir cómo son físicamente, está claro, pero también tenemos que definir cuáles son, pues, sus emociones, su forma de actuar,
para que en todo momento el lector empatice con ellos y sepa qué puede esperar de cada una, ¿no? Y ahí pues tenemos diferentes roles. Tenemos el rol de Rolf, tenemos el rol de su hermano, tenemos mujeres fuertes como su hermana, como Aurea, tenemos hombres que solo tienen una obsesión en su vida, como puede ser Gatón, el conde Gatón. Tenemos traidores, porque también tenemos traidores, ¿no? Yo siempre digo que de lo que se trata en una novela es de reflejar todas las emociones posibles para al final comprender lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces cada uno de estos personajes pues tiene un rol determinado que en un inicio pues yo tenía claro dónde se iban a encontrar en el camino. Luego, bueno, Los de Mano pues es una novela histórica y al ser novela pues tiene parte de realidad y de ficción. Mm, Desde tu punto de vista, una novela histórica, ¿cuánto de ficción y cuánto de realidad debe de tener? A ver, yo siempre trato de mantener el rigor en todos los hechos históricos claros, ¿no? O sea, no podemos llevar a equívoco al lector, ¿no? Hay una responsabilidad también. Luego, cuando estamos hablando de las tramas de ficción, por ejemplo, Rolf es un personaje de ficción. Con Rolf podemos hacer que su vida sea como a nosotros nos interesa. En cambio, al conde Gatón no podemos hacer lo mismo, o a Ramiro I, rey de Asturias, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado. De todas formas, luego siempre hay interpretaciones. Yo siempre lo digo, a la hora de documentarnos, siempre encontramos un montón de fuentes diferentes. Yo siempre pongo un ejemplo en esta novela. En esta novela hay un momento donde los vikingos llegan a la ciudad de Pamplona y las fuentes no se ponen de acuerdo por dónde llegan, si llegan por el río Ebro o llegan por los ríos vascos del mar Cantábrico, ¿no? Y ahí es donde también entra pues el novelista, qué es lo que le conviene más para la trama y por dónde apuesta también, ¿no? Luego para eso siempre hay una nota histórica donde tú aclaras lo que ha sido de tu propia cosecha y lo que tenemos fuentes que lo certifiquen, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ¿por dónde elegir? ¿Por el Ebro o elegir por los ríos vascos? A mí me venía bien por los ríos vascos y así lo detallo en la nota histórica, ¿no? Pero también es verdad que o sea, lo importante de la novela histórica también es emocionar al lector. O sea, que el lector se enganche y que quiera seguir leyendo y que tengamos ese momento de me voy a acostar, pero acaba el capítulo y voy a ver cómo es el siguiente, ¿no? Y yo creo que en el equilibrio, en cómo conseguir eso, pero además respetar el escenario histórico es donde está la dificultad, ¿no? Y lo que yo creo que al final hace, pues bueno, que haya determinados autores que a todos nos interesen, porque a la vez que podemos aprender un poquito sobre algo, pues a la vez nos engancha mucho lo que es toda la trama y disfrutamos mucho con la lectura. Y ahora, en particular para esta novela, el proceso de documentación, mm, cómo te fue? ¿Fue un proceso dificultoso o fue más bien tranquilito y fácil de encontrar la información? Eh, yo debo decir, yo creo que como casi todos mis compañeros, yo disfruto muchísimo a la hora de documentarme, ¿no? No siempre es sencillo, porque tenemos que leer muchísimo, ¿no? Y tenemos que saber también eh, evitar opiniones sesgadas de los diferentes tratados, ¿no? A ver, en este caso estaba claro que había que ir a las fuentes no primarias, porque no son de la época, sino un poquito posteriores, del reino asturiano, la crónica albeldense, la crónica rotense, había que mirar también lo que había en Al-Ándalus, las crónicas musulmanas, que hay alguna también sobre el ataque de los Madju, ¿no? De los adoradores del fuego. Había que ver también alguna crónica franca de los reinos francos de la época, porque los vikingos hicieron auténticos estropicios en el reino de más allá de los Pirineos, ¿no? Había que ver todo eso, pero luego además había que ver también todo lo que son los tratados actuales, ¿no? Que hay autores muy, muy potentes y muy especializados en este tema, ¿no? Y luego con todo eso había que hacer una estructura de una novela y además, como te decía antes, viajar a los sitios, ¿no? Eh, Porque a mí siempre viajar al final me da pues algún estímulo que lo que es leer no me lo termina de ofrecer, ¿no? Y entonces, bueno, siempre hay algún detallito que se te ocurre estando en el sitio donde luego vas a narrar, ¿no?
¿Cuánto tardé? Yo creo que tardé alrededor, suelo tardar entre 9 meses y un año, ¿vale? A la hora de documentarme. Y llega un momento donde ya tienes que empezar a escribir, porque si no te estarías documentando eternamente, siempre lo digo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos esos 9 meses, un año es cuando ya tienes claro cuáles son las reglas del juego, ya tienes claro cómo es la época en la que te vas a sumergir y a partir de ahí es empezar a escribir, a meter la ficción dentro de... Yo siempre digo que a mí me gusta mucho rellenar las lagunas entre hechos históricos contrastados y ahí es donde hay que empezar ya pues un poco a tejer y a reunir todos estos hitos en uno solo. Ujú. Luego también, ¿escribirás siempre novela histórica o también probarás otros géneros literarios? A ver, yo creo que lo más probable es que continúe con novela histórica, porque es lo que me apasiona. Pero es verdad que de cuando empecé ahora, sí te diría que igual no me importaría pasarme en algún momento a fantástica o no me importaría pasarme en algún momento a juvenil. Otro tipo de novela ya no creo porque no me interesa. Pero estos dos estilos, estos dos géneros, no me extrañaría que igual en algún momento, oye, pues me apeteciera y lo intentara, pero básicamente a mí lo que me apasiona es la histórica y todo lo que pueda. Tengo mucho trabajo por ahí por sacar adelante. Y luego también, a la hora de elegir los títulos, ¿cuándo los sueles poner? ¿Al principio del proceso de escritura, durante el proceso o ya una vez que la novela está escrita? Pues yo siempre digo que para mí es más difícil poner un título que escribir una novela, porque realmente no, de primeras no tengo muy claro cómo se va a llamar, salvo esta novela que tenía muy claro que iba a ser Lord de Mano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Lord de Mano era vikingo, era saqueador nórdico, era el vocablo que utilizaban en el reino de Asturias en ese entonces, y ese es de los pocos títulos que he tenido claro. En mis otras novelas me ha costado mucho, lo suelo poner al final. Cuando termino la novela, echo un vistazo hacia atrás y trato de buscar algo que tenga sentido y que le dé potencia al texto, ¿no? Pero siempre digo que es muy complicado. Sí, la verdad que la verdad que muchas veces yo lo he pensado mientras que leía cualquier novela, que muchas veces el trabajo de elegir títulos también tiene su dificultad. Es tremendo. Yo cuando escribí mis tres primeras novelas, la trilogía, ahí sí tenía claro que iba a llamarse Las cenizas de Hispania. Pero claro, no sabía si iba a ser el nombre de la primera novela o el nombre de la trilogía entera. Al final me decidí por el nombre de la trilogía y luego hubo que buscar tres títulos para cada una de las novelas y me costó bastante, lo reconozco. Mira, Alberto Caliani dice que para difícil escribir la sinopsis, que yo También, también quiero también. pensar que eso es un... Porque, ¿cómo resumir? Pues un libro, un buen libro en uno o dos párrafos, incluso en tres. Eso Estoy de es para mí, acuerdo. Totalmente de acuerdo con Alberto. Hacer la sinopsis es otro dolor de cabeza. Es más fácil escribir 600, 700 páginas como hace él que coger un párrafo y tratar de condensar en un párrafo lo que queremos. mm, no, si yo de estudiante me costaba ya resumir la lección que me tenía que aprender para el examen, por la sinopsis no te digo. Es un arte, es un arte. Saber hacer bien la sinopsis es un arte, la verdad. Me cuesta mucho, la verdad. Bueno, pues volviendo a lo del principio de tu visita a Cartagena y a la Semana de la Novela Histórica de Cartagena, ¿cómo, cómo fue la experiencia o qué te gustó de la ciudad? Pues mira, la verdad que me lo pasé estupendamente. Fueron unos días intensos y preciosos. La verdad que le estoy agradecidísimo. Bueno, Marisa creo que está por ahí, Marisa, Abdulio, Laura, todos. La verdad que me trataron de lujo, como si estuviera en mi casa, un ambiente espectacular, con gente a la que le apasiona tanto la novela histórica como a mí, unos compañeros de lujo, encima me tocó Chani Pérez Henares y Vique Chegoyen el mismo día. Entonces, la verdad que el certamen es fantástico y por eso lleva tantas ediciones como lleva, ¿no? Que es el señero de nuestro país.
Y además las ciudades que tú dijiste antes que te gustaban, romanos, cartagineses y vikingos. Y yo es que una de mis debilidades son los cartagineses. Lo reconozco, es tal la debilidad que no me he atrevido a escribir sobre ellos porque mi miedo es no hacerle justicia. Siempre lo pensé, mi personaje favorito de la historia siempre ha sido Aníbal, ¿no? Y siempre cuando empecé a escribir dije, bueno, ¿de qué puedes escribir? ¿No? ¿Qué novela vas a hacer? ¿Cuáles son tus épocas favoritas? ¿Cuáles son tus personajes favoritos? Yo tenía claro, me saltó un piloto que me dijo Aníbal, ¿no? Aníbal, la Segunda Guerra Púnica, eh, pero me entró un miedo, un respeto a novelar la historia de este personaje, esta figura fundamental, ¿no? Que lo dejé pendiente. No sé si algún día me atreveré, ¿no? Creo que le tengo demasiado respeto. Pero bueno, la verdad que a mí por eso Cartagena es un sitio que me encanta, disfruté mucho del teatro, del anfiteatro, de las casas que encontré por los lugares, de la muralla púnica. Imaginaba a Asdrúbal el Bello, ¿no? Entonces la verdad que fue un fin de semana precioso. Mm. Y bueno, una pregunta que se me ha ocurrido y que de algo podemos presumir por aquí. ¿Probaste el café asiático? Lo probé, pero yo siempre digo que nosotros aquí tenemos algo parecido que es el barraquito. Mm. Se lo estuve diciendo a Marisa y no sabemos cuál fue antes, no sabemos cuál fue antes, pero el asiático estaba buenísimo. Me lo tomé un día por la mañana, me pareció fantástico para empezar el día. Bueno, y ya volviendo al tema literario, pues hace poco pues publicaste esta novela con Edasa, que ya más adelante tendremos otro directo para hablar sobre la frontera de piedra, que porque me ha Perfecto. llegado, esta misma mañana me ha llegado y ya tengo ganas de hincarle el diente. Pues, te quería preguntar si en tu mente tienes otra historia o te vas a dedicar de momento a promocionar la frontera de piedra. Eh, a ver, yo creo que siempre hay historias que tratar, que escribir, que documentarte muchas veces, ¿no? Yo también, hay veces en que te documentas y luego no sale ninguna novela. Lo he dicho varias veces, ¿no? Al final no te quedas contento con la historia que tienes que transmitir, ¿no? Y esas no salen. Pero siempre hay novelas nuevas. Bueno, ya llevo un tiempito escribiendo algo, con otra idea más pendiente. Al final lo que nos falta siempre es tiempo, ¿no? Es una lástima, pero siempre nos falta tiempo pues, para poder sacar todo lo que llevamos dentro. Y ya para ir terminando, como última pregunta por mi parte, ¿qué recomendación literaria harías para la gente que nos está viendo en directo y para la gente que lo verá después? ¿Qué recomendarías? Mm, a ver, recomendación literaria sobre vikingos, por ejemplo, ¿te parece? Sí, de cualquier tema. Bueno, ya que estamos hablando de cartagineses, una de las novelas que a mí me marcó mi juventud fue El Aníbal de Gisbert Haes. Me Mm. parece que es un novelón. Me parece que lo que he leído después, lo poquito que he leído después, porque no he querido leer más del tema, mmm, no llega al nivel de Haes. Entonces creo que como recomendación literaria es uno de los que tiene que cumplirse. Y si estamos hablando de vikingos, hombre, aparte de Lord de Mano, lógicamente, es un maestro como es Bernard Cornwell y su saga de sajones, vikingos y normandos, ¿no? En este caso que se ha llevado también a la televisión, a las series, con El Último Reino, y que es la historia de Uhtred de Bevanburg, ¿no? Creo que para todo aquel que le gusten también los vikingos, creo que es una de las series que tienen que leer sí o sí. Mm. Pues nada, pues ya me queda sin más preguntas que hacerte. Si hay alguien que nos está viendo que tiene alguna pregunta, pues la pueda hacer y si no, pues lo dejamos aquí. Me alegro que te llegara hoy justo la novela, Kiko, porque llegó justo a tiempo, justo a tiempo. Sí, porque la verdad que me enteré que ganaste el premio de Erasa y ya se me pusieron los dientes largos.
La verdad que fue muy bonito ganar el premio, la verdad que fue fantástico. Además tenía una parte así de intriga, ¿no? Porque no se supo hasta el día de la entrega del premio y la verdad que eso todavía le daba como más vidilla, ¿no? Al tema y la verdad que muy, muy contento con cómo está yendo y como decías tú antes, es verdad que ahora toca promocionar y bueno, tocará viajar y tocará hacer presentaciones y bueno, entre ratito y ratito, pues lo que se pueda adelantar escribiendo y disfrutando, pues mira, lo aprovecharé. Pues nada, pues ya. Miguel Ángel Berlín nos dice que muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues muy agradecido. Gracias a todos, gracias a ti, Kiko, también por este ratito. Y también gracias a ti por escribir y sí, por escribir y por hacernos a los lectores disfrutar. Vamos, me alegro, más que vamos, me alegro muchísimo. Ya con eso ya, vamos, no sabes lo que, lo que significa para mí. Pues nada, pues como veo que no hay más preguntas, pues lo dejamos aquí. Venga, Pues ha sido un placer charlar contigo durante este ratito y vernos, por lo menos las caras, ya que en Cartagena pues no pudimos vernos personalmente, pero que ya habrá otras, otro año lo conseguiremos seguro. ya habrá otras oportunidades. Sí, 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 volveré, estoy seguro de que volveré a Cartagena, yo creo que sí. Bueno, pues Pues ha Kiko, sido un muchas placer, un saludo. gracias. Venga, nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. Pues nada, pues este ha sido el directo con José Zoilo. Y nada, y mientras tanto, esta semana no sé si habrá otro directo o no, no lo sé. Ya lo anunciaré más adelante. Y mientras tanto, pues seguir leyendo y disfrutando de la literatura.